Gracias por darle clic al enlace. Me apoyas mucho dando like y compartiendo. Y también no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. El ahora. 8. Continuamos con el capítulo 3. Todo el universo es un templo. He oído contar lo siguiente. A un hombre lo hacía sufrir mucho su mujer. A todos los hombres les pasa, pero su mujer lo hacía sufrir demasiado. Él era hombre religioso, pero la mujer no tenía nada de religiosa. Normalmente sucede lo contrario. La mujer es religiosa y el marido no lo es. Pero todo esto puede suceder. Yo entiendo que solo uno de los dos puede volverse religioso. El marido y la mujer no se pueden volver religiosos juntos. El uno siempre será opuesto al otro. En este caso, el marido se había vuelto religioso primero y la mujer no se había preocupado por ello. Pero el marido intentaba cada día volverla religiosa. Las personas religiosas tienen una debilidad esencial. Quieren volver a los demás como ellas. Y esto es muy peligroso. Es una conducta violenta. No está bien intentar volver a los demás como somos nosotros. Basta con exponer a los demás nuestro punto de vista, pero acorralar a alguien y obligarlo a creer en lo que creemos nosotros es un acto de represión, de tortura, es una especie de violencia espiritual. Todos los gurús practican actividades de este tipo. Rara vez se encuentra una persona más violenta que un gurú. El gurú tiene al discípulo asido por el cuello e intenta imponerle las ropas que debe ponerse, cómo debe llevar el pelo, lo que debe comer, cuánto debe dormir, cuándo debe levantarse. Le impone esto, aquello y lo de más allá, cosas de todo tipo. Esto a base de imposiciones y como estas, los gurú prácticamente matan a las personas. De modo que el marido estaba muy deseoso de volver religiosa a su mujer, esto en efecto. Pero también a la gente le agradaba mucho volver religioso a los demás. Volverse religioso uno mismo es un cambio muy radical, pero a la gente le satisface tremendamente acosar a los demás para que se vuelvan religiosos, porque, al hacerlo, dan por supuesto que ellos mismos son personas religiosas. Pero la mujer no hacía caso a su marido. El marido desesperado acudió a su gurú y le suplicó que fuera a su casa y que convenciera a su esposa. El gurú llegó un día, muy temprano, esto hacia las 5 de la mañana. El marido ya estaba en la sala de culto. La mujer barrió el patio. El gurú la abordó allí mismo y le dijo: Tu marido me dice que no eres una persona religiosa. Nunca adoras de Dios. Nunca rezas. Nunca entras en el templo que ha construido tu marido en vuestra casa. Mira a tu marido. Son las 5 de la mañana y ya está en el templo. La mujer respondió: No recuerdo haber visto a mi marido ir nunca al templo. El marido, que estaba en su templo, oyó lo que había dicho su mujer y se puso rojo de la ira. Las personas religiosas se enfurecen con facilidad, y más todavía las que están en un templo. No os podéis imaginar lo fácil que es avivar su ira. Solo el cielo sabe si la gente va a los templos por ocultar allí las llamas de su ira o por algún otro motivo. Cuando una persona se vuelve religiosa, convierte en un infierno la vida del resto de su familia. El marido estaba completamente indignado. Iba por la mitad de sus oraciones cuando oyó lo que había dicho su mujer. No daba crédito a sus oídos. Lo que había dicho era una mentira absoluta. Él en el templo y su mujer diciendo al gurú que no sabía si había entrado allí alguna vez. Se apresuró a terminar sus oraciones para poder salir y desmentir tamaña mentira. El gurú empezó a reñir a la mujer. ¿Qué dices? ¿Tu marido acude al templo con regularidad? El marido, que oía esto, se puso a recitar sus oraciones con todavía más fuerte. El gurú dijo: Mira con cuánto vigor reza. La mujer se rió y respondió: Me cuesta creer que a ti te engañe también esa recitación. Es verdad que él está repitiendo el nombre de Dios en voz alta, pero, por lo que yo veo, no está en el templo. Está en la tienda del zapatero, regateando con él. Aquello fue demasiado. El marido no pudo contenerse más, interrumpió su oración y salió corriendo del templo. ¿A qué vienen todas estas mentiras?, gritó. ¿No veías que estaba rezando en el templo? Mira dentro de ti con un poco más de atención, dijo la mujer. ¿Acaso no estabas regateando con el zapatero y no has tenido una discusión con él? El marido quedó confuso, pues lo que decía ella era verdad. Pero, ¿cómo lo has sabido?, le preguntó. Anoche, antes de acostarte, me dijiste que lo primero que harías esta mañana sería ir a comprarte un par de zapatos, estos que te hacen falta. Esto respondió la mujer. Me dijiste también que te parecía que el zapatero pedía demasiado por los zapatos. Sé por experiencia que lo último que uno piensa antes de acostarse por la noche es lo primero que piensa a la mañana siguiente.
Por eso supuse que debías de estar en la zapatería. No puedo decir nada, pues tienes razón, dijo el marido. Yo estaba en efecto en la zapatería y discutimos del precio de los zapatos. Y cuanto más nos acalorábamos en nuestra discusión, más alto repetía yo el nombre de Dios. Quizá estuviera repitiendo exteriormente el nombre de Dios, pero en mi interior estaba discutiendo con el zapatero. Tienes razón. Es posible que yo no haya estado nunca verdaderamente en el templo. No es tan fácil entrar en un templo. No es cuestión de entrar en un lugar cualquiera y decir que estás en un templo. Vuestro cuerpo puede haber entrado en el templo, pero ¿y vuestra mente? ¿Cómo podéis fiaros de dónde está vuestra mente? ¿Cómo podéis fiaros de dónde está vuestra mente dentro de un momento? ¿Y vuestra mente haya entrado en el templo? ¿Por qué preocuparos si el cuerpo es el templo o no? La mente que ha encontrado la entrada al templo descubre de pronto que está rodeado por todas partes por el vasto templo. Ahora es imposible salir del templo. Vayáis donde vayáis, todavía estaréis en su templo. Podéis ir a la luna. Hace poco tiempo que Armstrong alunizó en ella. ¿Quiere decir eso que dejó el templo de Dios? No podéis salir del templo de Dios de ninguna manera. ¿Os imagináis que queda en algún lugar donde uno puede estar fuera del templo? Así, los que creen que el templo que han construido es el único templo de Dios y que no queda ningún templo de Dios fuera de él, se equivocan. Y los que creen que es preciso destruir este templo porque Dios no está presente en él, se equivocan igualmente. ¿Por qué echar la culpa a los pobres templos? Si pudiéramos dejar atrás nuestra ilusión de que Dios solo existe en los templos, nuestros templos podrían ser muy hermosos, muy llenos de amor, muy dichosos. En realidad, a un pueblo que no tiene templo parece que le falta algo. Puede dar mucha alegría tener un templo, pero un templo hinduista nunca puede ser una fuente de alegría, como tampoco puede ser fuente de alegría un templo musulmán ni un templo cristiano. Solo el templo de Dios puede ser fuente de alegría. Pero la política hinduista, la musulmana y la cristiana son tan profundas que no permiten nunca que un templo represente al ser divino. Por eso parecen tan feos los santuarios hinduistas y las mezquitas musulmanas. Una persona que sea sincera no quiere siquiera ponerles la vista encima. Se han convertido en semilleros de sinvergüenzas. Allí se urde todo tipo de maldades, y los que urden estas maldades no siempre entienden lo que hacen. Yo entiendo que nadie urde maldades entendiendo del todo lo que hace. Las maldades siempre se urden sin conciencia plena, y toda la tierra está atrapada en esta trama. Si alguna vez desaparecen los templos de la superficie de la tierra, no será obra de los ateos, sino de los llamados teístas. Ya están desapareciendo los templos, casi han desaparecido del todo. Si queremos salvar los templos de la tierra, debemos ver primero el vasto templo que nos rodea, la propia existencia. Después se salvarán automáticamente los templos menores, sobrevivirán como símbolos de la presencia divina. Es como si yo os entregase un pañuelo como regalo. El regalo puede valer unos pocos paisas, pero vosotros lo conservaréis a buen recaudo en un cofre. Una vez visité un pueblo. La gente me acompañó hasta la estación para despedirme, y alguien me puso al cuello una guirnalda de flores. Yo me la quité y se la entregué a una niña que estaba a mi lado. 6 años más tarde volví a visitar aquel mismo pueblo, y la misma niña vino a hablar conmigo y me dijo: he conservado la guirnalda que me entregaste la última vez. Aunque las flores se han marchitado y la gente dice que ya no les queda aroma, están tan frescas y fragantes como el primer día. Al fin y al cabo, me las diste tú. Visité su casa y ella sacó una preciosa caja de madera en la que estaba depositada cuidadosamente la guirnalda. Las flores se habían marchitado y estaban secas, habían perdido su fragancia. Cualquiera que las viese podía preguntarle: ¿por qué has guardado esos desperdicios en una caja tan bonita? ¿Qué necesidad tenías? La caja es valiosa, pero esos desperdicios no valen nada. La niña podía tirar la caja, pero no los desperdicios. Ella veía algo más en los desperdicios. Para ella eran un símbolo. Podían ser desperdicios para el resto del mundo, pero no para ella. Si los templos, las mezquitas, las iglesias pudieran mantenerse como recuerdos del anhelo del hombre de ascender hacia Dios, y esta es la verdad, así podría seguir. Mirad la alta aguja de una iglesia, el alto minarete de una mezquita, la cúpula de un templo que sube hasta el cielo. No son más que símbolos del deseo del hombre de elevarse, símbolos de su viaje en busca de Dios. Son símbolos del hecho de que el hombre no se contenta con una casa, sino que quiere construir también un templo. El hombre no se contenta con estar solo en la tierra, sino que quiere ascender también hacia el cielo. ¿Habéis visto alguna vez las lámparas de cerámica que arden en los templos? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se encienden en los templos estas lámparas que contienen ghee, mantequilla purificada?
¿Habéis advertido alguna vez que estas lámparas son las únicas cosas en la Tierra cuya llama nunca se dirige hacia abajo? Siempre se dirige hacia arriba, aunque invirtáis la lámpara. La llama sigue subiendo. La llama, que siempre sube, es un símbolo de las aspiraciones humanas. Vivimos en la Tierra, pero también nos gusta fijar nuestras residencias en el cielo. Estábamos atados a la Tierra, pero también anhelamos movernos libremente por el cielo abierto. ¿Y habéis advertido alguna vez la rapidez con que una llama se eleva y desaparece? ¿Y habéis advertido que cuando una llama se eleva y desaparece ya no podemos encontrar ningún rastro de ella? Eso también es simbólico. Simboliza el hecho de que el que asciende desaparece. La lámpara de cerámica es de manera sólida, mientras que la llama es muy fluida. En cuanto se eleva, desaparece. Así pues, la llama de la lámpara contiene el mensaje. Es un símbolo del hecho de que el que se eleva por encima de lo vulgar desaparece. Cuando una persona decide quemar ghee en su lámpara, lo hace puramente por amor, aunque no tiene nada de malo utilizar queroseno en una lámpara. Nos parece que solo el que se ha vuelto puro como el ghee puede subir. La llama de una lámpara de queroseno también subirá, pero el ghee es un símbolo de nuestro sentimiento de que el que se ha purificado será capaz de subir más alto. Los templos, las mezquitas, las iglesias también son unos símbolos semejantes a este. Pueden ser preciosos, unas ilustraciones increíbles creadas por el hombre, pero se han vuelto feos porque han entrado en ellos muchas cosas absurdas. Ahora, el templo ya no es un templo, se ha convertido en el templo de los hinduistas, y no solo de los hinduistas, sino de los Vaisavas, de los del voto del dios Vishnu. Y no solo es el templo de los Vaisanas, sino el templo de fulano o de mengano. Así, con esta desintegración continua, todos los templos se han convertido en semilleros de política. Alimentan el sectarismo y el fanatismo, este que lleva a todos los desastres. Con el tiempo se han convertido en unos establecimientos oficiales que se dedican constantemente a explotar y a conservar sus intereses creados. No os pido que suprimáis los templos, lo que os pido es que os liberéis de todo lo inútil que ha pasado a formar parte de los templos. Hay que destruir sus intereses creados, hay que salvar a los templos de que se conviertan en establecimientos oficiales. Hay que salvarlos del sectarismo y del fanatismo. Un templo es un lugar hermoso si no deja de ser un recordatorio de lo divino, de Dios, si no deja de ser un símbolo de Él, si refleja un fenómeno que asciende hacia el cielo. Lo único que quiero decir es que, mientras los templos sigan siendo el resorte principal de la política, seguirán provocando desgracias. Y ahora, en efecto, los templos no son sino el resorte principal de la política. Cuando se construye un templo para los hinduistas, se convierte automáticamente en un semillero de política, pues la política significa sectarismo, y la religión no tiene absolutamente nada que ver con el sectarismo. La religión significa un sadhana, un compromiso personal con la espiritualidad, y la política significa sectarismo. Sed conscientes siempre de que la religión se puede relacionar con un sadhana, pero no puede relacionarse nunca con el sectarismo. La política se alimenta del sectarismo, el sectarismo se alimenta del odio y el odio se alimenta de sangre, y todas estas maldades siguen adelante. El templo se ha vuelto impuro como símbolo de Dios. Hay que eliminar esa impureza. Por tanto, el templo será un símbolo de gran belleza. Si un pueblo tiene un templo que no pertenezca ni a los hinduistas, ni a los musulmanes, ni a los cristianos, el pueblo parecerá hermoso. El templo se convertirá en un adorno del pueblo. El templo se convertirá en un recuerdo de lo infinito. A los que entren en el templo no les parecerá que por hacerlo ahí se han acercado a Dios, ni que fuera del templo estaban lejos de Él. La gente sentirá, simplemente, que el templo es un lugar donde les resulta más fácil entrar en sí mismos, que el templo solo ha de ser un lugar donde uno conoce la belleza, la paz y la soledad. En tal caso, el templo será sencillamente un lugar adecuado para practicar la meditación, y la meditación es el camino que conduce a lo divino. No todos encuentran fácilmente en sus casas la paz necesaria para practicar la meditación, pero todos los habitantes de un pueblo juntos pueden construir fácilmente una casa tan pacífica. No todos pueden permitirse contratar a un profesor particular para sus hijos y ofrecer a estos una escuela propia con un jardín y patio de juegos. Si cada persona se dedicara a hacer esto, surgiría un problema. Solo unos pocos niños tendrían estudios. Por eso construimos una escuela en el pueblo y proporcionamos todo lo necesario para todos los niños del pueblo. Del mismo modo, cada pueblo debe tener un lugar para practicar el sadhana, para practicar la meditación.
Eso es todo lo que significan el templo y la mezquita, nada más. En la actualidad ya no son lugares para practicar el sadhana, se han convertido en centros para difundir agitaciones y maldades. Así pues, no tenemos necesidad de suprimir los templos, pero debemos procurar que el templo no siga siendo un centro de agitación. También debemos procurar que el templo vuelva a manos de la religión y que no siga en manos de los hinduistas ni de los musulmanes. Si los niños de un pueblo pueden ir a la mezquita con tanta libertad como al templo, si pueden ir a la iglesia con tanta libertad como al templo de Shiva, en tal caso eso denota que ese pueblo verdaderamente es religioso. Luego es que las gentes de ese pueblo son buenas gentes. Entonces es que los padres de ese pueblo no son enemigos de sus hijos. Por consiguiente, se advierte que los padres de este pueblo aman a sus hijos y que están sentando las bases para que sus hijos no luchen entre ellos. Los padres de este pueblo dirán a sus hijos: la mezquita es vuestra casa, tanto como el templo. Id allí donde encontréis la paz. Pasad aquí, buscad a Dios allá. Todas las casas son de Dios, pero lo que importa es verlo, y, para ello, entrad en vosotros mismos. Oíd a donde os parezca. El día en que esto se haga realidad, se creará en el mundo el templo tal como debe de ser. Todavía no hemos sido capaces de construirlo. Yo no me cuento entre los que quieren suprimir los templos. Por el contrario, digo que nuestros templos ya han sido destruidos por los mismos que afirman ser sus vigilantes. Pero es difícil determinar cuándo seremos capaces de darnos cuentas de ello. Y, además, la gente me entiende mal. Piensa que soy uno de los destructores de templos. ¿Qué ganaría yo con destruir un templo? Naturalmente hay que eliminar todo lo que ha llegado a rodear el templo y que no es propio de un templo. No tiene nada de malo dedicarse a esa labor. Responderé a una última pregunta y después daremos comienzo a nuestra meditación. Un amigo ha preguntado, después de la charla de mañana: ¿vaga algunas veces el Atman, que sería el alma o la conciencia? ¿Esto después de abandonar el cuerpo? Algunas almas, algunos seres, les resulta difícil en efecto tomar un cuerpo nuevo inmediatamente después de la muerte. Esto tiene una causa y quizá no se os haya ocurrido cuál es esta causa. Podemos dividir a todas estas almas en tres categorías. Una es la inferior, la de las personas con la conciencia del tipo más bajo. Otra es del tipo más alto de todos, la conciencia muy superior y más pura. Y la tercera es la de la gente intermedia, que tiene algo de cada una de las dos primeras. Tomemos como ejemplo a Damro, un tambor pequeño. Es ancho por los extremos y estrecho en el centro. Si lo invirtiésemos de tal modo que fuera ancho en el centro y estrecho en los extremos, comprenderíamos la situación de los seres incorpóreos. En los extremos estrechos hay muy pocos seres. A los seres más bajos les resulta difícil tomar un cuerpo nuevo, tanto como a los seres superiores. Los intermedios no se retrasan en absoluto. Alcanzan un cuerpo nuevo en cuanto dejan al anterior. El motivo es que siempre hay un vientre disponible para almas mediocres y para las medianas. En cuanto muere una persona, el alma, el ser, va a centenares de personas, a centenares de parejas, esas que están copulando. Y cuando se siente atraída por una pareja, entra en el vientre. Pero muchas almas superiores no pueden entrar en vientres corrientes, necesitan vientres extraordinarios. El alma superior necesita la unión de una pareja con un nivel excepcional elevado de conciencia para que esté disponible el nivel más elevado de posibilidades para el nacimiento. Así pues, un alma elevada tiene que esperar el vientre adecuado. Del mismo modo, los seres inferiores también tienen que esperar porque tampoco pueden encontrar fácilmente a una pareja. No les resulta fácil encontrar un vientre de tipo inferior. De esta forma, los tipos más elevados y los inferiores no nacen con facilidad, mientras que los mediocres no tienen dificultades. Siempre hay vientres disponibles para recibirlos. El alma mediocre se siente atraída inmediatamente por uno de ellos. Esta mañana os hablé de bardo. Cuando se practica este método, se dice al moribundo: verás a centenares de parejas que copulas. No tengas prisa, piénsatelo un poco, espera un poco. Pasa allí algún tiempo antes de entrar en un vientre. No entres inmediatamente en el primer vientre que te atraiga. Es como si una persona fuera al barrio comercial y se comprase lo primero que le llamase la atención en un escaparate. La primera tienda que ve lo atrae, entra inmediatamente en la tienda, pero el comprador inteligente visita varias tiendas, comprueba una y otra vez los artículos, se informa, compara los precios y después decide. Por tanto, en el método bardo se advierte al moribundo: cuidado, no te precipites, no tengas prisa, sigue buscando, piénsatelo, tenlo todo en cuenta.
Se le dice esto porque siempre hay centenares de personas copulando. La persona ve claramente a centenares de parejas haciendo el amor, y entre ellas solo se siente atraído por la pareja que es capaz de ofrecerle un vientre adecuado. Tanto las almas superiores como las inferiores deben esperar hasta que encuentren un vientre adecuado. Las almas inferiores no encuentran fácilmente un vientre de carácter tan bajo que, a través de él, puedan alcanzar sus posibilidades. Las almas superiores tampoco encuentran fácilmente un vientre de carácter superior. Las almas inferiores que están faltas de cuerpos son los que llamamos malos espíritus, y las almas superiores que esperan nacer son los que llamamos devatas, dioses. Los seres superiores que esperan al vientre adecuado son dioses. Los fantasmas y los malos espíritus son las almas más bajas, que están faltas de cuerpo por su calidad inferior. Para el ser corriente siempre hay disponible un vientre. En cuanto se produce la muerte, el alma entra instantáneamente en un vientre. El mismo amigo ha preguntado también: ¿esos seres que esperan nacer pueden entrar en el cuerpo de alguien y molestar a otra persona? También esto es posible. Esto porque las almas inferiores, las que no han encontrado todavía un cuerpo, están muy atormentadas, mientras que las almas superiores son felices sin cuerpos. Debéis tener presente esta diferencia. Las almas superiores siempre consideran el cuerpo como una especie de atadura de un tipo u otro. Quieren mantenerse tan ligeros que prefieren incluso no cargar con el peso de un cuerpo. Y, en el último extremo, quieren liberarse del cuerpo, pues les parece que el cuerpo no es más que una prisión. Llegan a sentir que el cuerpo les obliga a hacer ciertas cosas que no merecen la pena. Por eso, sus almas no están muy apegadas al cuerpo. Las almas inferiores no son capaces de vivir ni un momento sin el cuerpo. Sus intereses y su felicidad están atados al cuerpo. Algunos placeres se pueden alcanzar sin estar en un cuerpo. Por ejemplo, tomemos el caso del alma de un pensador. Pues bien, uno puede disfrutar del placer de pensar sin estar en un cuerpo, porque el pensamiento no tiene nada que ver con el cuerpo. Así, si el alma de un pensador empieza a vagar y no alcanza un cuerpo, nunca da muestras de ninguna prisa por estar de nuevo en el cuerpo, porque puede disfrutar del placer de pensar incluso en el estado en el que se encuentra. Pero supongamos, por ejemplo, que una persona disfruta con pasión de la comida. No es posible apreciar ese placer sin estar en un cuerpo, de modo que en tal caso el alma se vuelve tremendamente inquieta por el deseo de entrar de algún modo en un cuerpo, y si no consigue encontrar un vientre adecuado, entonces puede entrar en un cuerpo que tiene un alma débil. El alma débil es aquella que no es dueña de su cuerpo, y esto sucede cuando el alma débil se encuentra en estado de miedo. Recordad que el miedo tiene un significado muy profundo. El miedo es aquello que os hace contraer. Cuando tenéis miedo os contraéis. Cuando sois felices os dilatáis. Cuando una persona se encuentra en estado de miedo, su alma se contrae y en consecuencia queda libre en su cuerpo un gran espacio vacío para que entre otra alma y lo ocupe. No solo una alma, sino muchas pueden entrar a la vez en ese espacio y ocuparlo. Por tanto, cuando una persona se encuentra en estado de miedo, puede entrar un alma en su cuerpo, y el único motivo por el que un alma querría hacer tal cosa es porque todos sus anhelos están ligados al cuerpo. Intenta saciar sus anhelos entrando en el cuerpo de alguien. Esto es perfectamente posible. Existen pruebas tangibles que lo demuestran. Todo esto se basa completamente en la realidad. Lo que esto quiere decir es que una persona temerosa siempre corre peligro, está siempre contraída. Vive, por así decirlo, en una sola habitación de la casa, mientras el resto de las habitaciones quedan disponibles y pueden ser ocupadas por otros inquilinos. De vez en cuando, las almas superiores entran en un cuerpo humano, pero por motivos muy diferentes. Algunos actos de compasión no se pueden realizar sin estar en un cuerpo. Imaginémonos, por ejemplo, que una casa se incendia y que no aparece nadie dispuesto a salvarla. La multitud contempla el incendio, imponente. Nadie se atreve a entrar en la casa en llamas. De pronto se adelanta un hombre, apaga el incendio y consigue salvar a alguien que estaba atrapado dentro. Más tarde, cuando todo se ha terminado, aquel mismo hombre se pregunta cómo fue capaz de hacerlo. Está seguro de haber obrado y actuado bajo la influencia de un poder desconocido. Sabe que no fue obra suya, que alguien más lo hizo. En estos casos es que el hombre es incapaz de hacer acopio de valor necesario para una buena causa. Un alma superior puede entrar en el cuerpo humano y cumplir la tarea, pero estas cosas suceden raras veces. Como a los seres superiores les resulta difícil encontrar vientres adecuados, algunas personas tienen que esperar centenares de años hasta su nacimiento siguiente. Y, cosa sorprendente, estas almas aparecen sobre la Tierra casi al mismo tiempo. Por ejemplo, el Buda y Mahavira nacieron ambos en la India hace 2500 años.
Ambos nacieron en Bihar, y en la misma época estaban presentes otros 6 seres iluminados en la misma región de Bihar. Sus nombres no son conocidos porque no iniciaron a ningún discípulo, porque no tuvieron seguidores, pero eran seres del mismo calibre que el Buda y Mahavira, y realizaron un experimento muy atrevido. Ninguno de ellos inició a ningún seguidor. Una de estas personas fue Prabhuta Katyana, otro Ajit Ketcham y otro fue Sanjay Vilenjitutra. También vivió entonces Machali Gosal, y otros 8 personas del mismo genio y de la misma potencialidad nacieron en aquel periodo de tiempo en la región de Bihar. Con todo el mundo a su disposición, estas 8 almas esperaron mucho tiempo para nacer en aquella pequeña región de Bihar, y cuando llegó la oportunidad, llegó para todos a la vez. Suele suceder, y también sucede con las almas malvadas, que se produce una cadena de nacimientos de almas buenas. Al mismo tiempo que el Buda y Mahavira nació Sócrates en Grecia, seguido al poco tiempo por Platón y Aristóteles. Hacia la misma época nacieron en China Confucio, Lao Tse, Chuang-Tze y Mencio. Aproximadamente en la misma época nacieron en partes diferentes del mundo unas personas increíbles. Todo el mundo estaba lleno de personas fascinantes. Parece que las almas de esas personas llevaban algún tiempo esperando y que les surgió por entonces una oportunidad. Aparecieron vientres disponibles para ellas. Cuando sucede que hay vientres disponibles, aparecen muchos vientres disponibles a la vez. Es como el florecimiento de las plantas. Cuando llega la temporada nos encontramos que se ha abierto una flor, después vemos una segunda flor y luego una tercera. Las plantas están esperando florecer. Llega el alba y en cuanto se levanta el sol sobre el horizonte, la flor se abre. Las flores han pasado toda la noche esperando y cuando salió el sol, se abrieron. A las almas inferiores les sucede exactamente lo mismo. Cuando se desarrollan en la Tierra un entorno adecuado, nacen en cadena. Por ejemplo, en nuestros tiempos nacieron en la misma época personas como Hitler, Stalin y Mao. Estas personas tan horribles debieron esperar miles de años para nacer. No les resultaba demasiado fácil encontrar vientres. Stalin mató él solo a unos 6 millones de personas en la Unión Soviética y Hitler mató a unos 10 millones de personas. Los sistemas para matar que inventó Hitler no tenían precedentes en la historia de la humanidad. Organizó asesinatos en masa como no lo había hecho nadie hasta entonces. Tamerlán y Gengis Khan parecen unos principiantes a su lado. Hitler inventó cámaras de gas para realizar asesinatos en masa. Le parecía demasiado engorroso y caro matar a las personas una a una y deshacerse después de sus cadáveres. Por eso inventó sistemas ingeniosos para el asesinato en masa. También existen otros medios para el asesinato en masa, pero son métodos muy costosos. Además, matar a las personas una a una es muy trabajoso y lleva mucho tiempo. Matar personas una a una no da resultado. Se mata a una aquí y nace otra en otra parte. De modo que Hitler hacía meter a 5.000 personas a la vez en una cámara de gas y con solo apretar un botón, estas 5.000 personas se evaporaban. No se derramaba una gota de sangre ni había que cavar una sola tumba. Todo era muy eficiente. Nadie puede acusar a Hitler de derramar sangre. Si Dios sigue impartiendo justicia según los principios antiguos, encontraría a Hitler completamente inocente. No derramó ni una gota de sangre, no atravesó ningún pecho con su espada. Se limitó a inventar un método ingenioso para matar, un método indescriptible. Metía a la gente en una cámara de gas, apretaba un botón eléctrico y la gente se evaporaba. No quedaba ningún vestigio de su existencia. Por primera vez en la historia, Hitler se deshacía de la gente del mismo modo que nosotros hacemos hervir el agua y la evaporamos. Convirtió en humo a 10 millones de personas. A un alma como la de Hitler le resulta muy difícil encontrar un cuerpo nuevo en poco tiempo, y es bueno que le resulte tan difícil, de lo contrario la Tierra tendría un gran problema. Hitler tendría que esperar mucho tiempo, pues es extremadamente difícil que se produzca de nuevo una concepción de calidad tan baja. ¿Qué significa nacer por una concepción inferior? Significa que varias generaciones de antepasados de los padres tienen acumulada una larga cadena de malas obras. En una sola vida no es posible acumular tanto mal como para explicar la concepción de una persona como Hitler. ¿Cuánto mal, cuántos asesinatos puede cometer un hombre en una vida para producir un hijo como Hitler? Para que un hijo como Hitler elija a sus padres, hace falta una larga cadena de malas obras, de obras realizadas por padres durante centenares, miles, millones de años. Eso significa que solo si una persona trabajara en un matadero continuamente durante miles de años, podrían sus genes, su raza, volverse capaces de atraer a un alma como la de Hitler. Lo mismo se cumple con almas buenas.
A las almas medianas, corrientes, no les resulta difícil nacer. En todas partes hay vientres dispuestos a recibir a tales almas. Por otra parte, sus exigencias son muy corrientes. Tienen los mismos anhelos, ya sea comer, beber, ganar dinero, disfrutar del sexo, aspirar a la honra, esto y a la posición social. Anhelos corrientes. Todo el mundo ansía estas cosas, por eso el alma no tiene problemas para encontrar un vientre. Todos los padres pueden brindar a cualquier alma la oportunidad de conseguir todas esas cosas corrientes. Pero si un alma quiere vivir en un cuerpo humano una vida tan pura que le produzca reparo incluso hollar la tierra con sus pies, si quiere vivir lleno de un amor tan total que no quiere que nadie se moleste por su amor ni que su amor se convierta en una carga para nadie, entonces tendremos que esperar mucho tiempo hasta que nazca tal alma. Ahora vamos a prepararnos para la meditación vespertina. Antes voy a dejar claras algunas cosas. He observado que os sentáis muy cerca de otros y que eso no os permite sentaros sin preocuparos de la posibilidad de caer. Esto sobre otra persona. Esta situación no os permite profundizar. Así pues, lo primero que tenéis que hacer es separaros unos de otros. Los que queráis acostaros, poderos hacerlos.